Comencemos aclarando que se descubrió algo sobre el saboteo a Jimin. El reportero que escribió artículos para Weverse, Kang Mus-hyuk, es el mismo que escribió el artículo catalogando como éxito parcial el número 1 del Hot 100 de Jimin, siendo este el primer artista asiático en lograrlo, y también escribió artículos alabando al racista de Morgan. Este reportero, según recientes revelaciones, es un corrupto que hace informes para ejecutivos de empresas que se sienten parciales y les gusta la propaganda amarillista. Además, él también escribe para Teen Asia. Fue el autor del artículo más tendencioso sobre Jimin y esta mujer, que ha generado tantos rumores recientes. Este artículo fue difundido ampliamente estos días y se ha descubierto que prácticamente Hybe utilizó a Jimin para cubrir otros escándalos actuales, creando un rumor de citas como distracción. El reportero, quien está detrás de Weverse y que omitió mencionar adecuadamente el logro número 1 de Jimin, lleva años desacreditándolo y escribiendo artículos engañosos. Salió a la luz que trabaja como un medio de propaganda para empresas, haciendo el trabajo sucio de empañar la reputación de otros. Lo más preocupante es que estas revelaciones han mostrado que Kang no solo es parcial en su escritura, sino también está dispuesto a manipular la información para favorecer a ciertas empresas y ejecutivos. Esto ha llevado a muchos fans a cuestionar la integridad de los artículos publicados en Weverse, especialmente aquellos que tratan sobre Jimin. La indignación en la comunidad es palpable. Muchos sienten que Jimin ha sido injustamente tratado y utilizado como una herramienta para desviar la atención de otros problemas. La manipulación y el uso de rumores infundados para cubrir otros escándalos es una táctica que ha dejado a muchos fans frustrados y enojados. Es profundamente lamentable observar cómo Jimin sigue siendo víctima de situaciones que afectan negativamente su imagen y reputación. A lo largo de los años, hemos sido testigos de varios incidentes en los cuales su nombre ha sido utilizado de manera inapropiada, con el objetivo de desviar la atención o generar controversia. Estas acciones, que a menudo parecen estar motivadas por intereses ajenos a su carrera y bienestar, no solo son injustas, sino que también demuestran una falta de consideración y respeto hacia el artista como ser humano. Una y otra vez, hemos visto cómo se manipulan hechos y se crean rumores infundados que terminan por afectar a Jimin. Nosotros como fans, en un intento de defenderlo y exigir justicia frecuentemente, somos acusados de ser exagerados o de reaccionar de manera desproporcionada. Sin embargo, lo único que estamos haciendo es pedir respeto por la imagen de Jimin, reconociendo su gran trabajo y dedicación y su talento. Es un esfuerzo por protegerlo de la negatividad injustificada que se genera a su alrededor. Estos casos no son aislados, sino son parte de un patrón que parece ser recurrente cada vez que Jimin alcanza un nuevo hito o recibe parte del reconocimiento por su talento. La crítica constante y los intentos de desacreditar sus logros no solo son desalentadores para él, sino también nos afectan a nosotros como sus seguidores. Lo más frustrante es que cada vez que los fans señalan estas injusticias son rápidamente desacreditados y sus preocupaciones son trivializadas. Se nos tilda de exagerados cuando en realidad estamos tratando de mantener la integridad de un artista como Jimin, que ha trabajado inalcanzablemente para llegar a donde está. Pedir respeto no debería ser considerado una exageración. Es una solicitud básica y justa. Ahora, no debemos olvidar nuevamente que esta persona ha sido acusada de ser un propagandista corrupto que utiliza su posición para desacreditar artistas y favorecer a ciertos intereses corporativos. Esta revelación ha puesto en duda la credibilidad de sus artículos y ha generado una ola de apoyo hacia Jimin, quien ha sido víctima de estos ataques injustos por esta propagación de enlaces. La comunidad ha expresado su apoyo incondicional a Jimin, condenando las acciones que este reportero ha hecho y exigiendo una mayor transparencia y responsabilidad en los medios de comunicación
que cubren a los artistas. Ahora, no se sorprendan de la cantidad de personas que se hacen llamar ARMY, pero que están idolatrando a este señor y a la actriz mencionada anteriormente. Es una situación que lamentablemente hemos visto repetirse una y otra vez. Estas personas, que deberían estar apoyando y respetando a Jimin, parecen estar más interesadas en alimentar la controversia y el drama. Se dejan llevar por rumores infundados en lugar de proteger la integridad de Jimin, contribuyendo a difundir información falsa y dañina. Es algo que ya esperábamos de las vecinas, siempre tan básicas en su enfoque. No solo caen en la trampa de la desinformación, sino también participan activamente en amplificar estos rumores, mostrando una falta de lealtad y respeto hacia Jimin. Parecen olvidar que ser parte de ARMY implica un compromiso de apoyo genuino y positivo a todos los miembros de BTS, no solo a sus favoritos individuales o a aquellos que encajan en sus narrativas preferidas. Ahora tenemos emocionantes noticias sobre Jimin y un nuevo proyecto en colaboración con Namjoon titulado Intercambiando Álbum. Este anuncio ha causado un revuelo entre los fans, ya que sugieren que Jimin podría estar trabajando en un segundo álbum en solitario. La posibilidad de escuchar más música nueva de Jimin ha generado una oleada de entusiasmo y anticipación. El impacto de Jimin es innegable y su influencia se extiende incluso a la moda. Recientemente, como se dijo, Jimin fue visto usando una polera de la misma marca que Jungkook lució en una de sus tantas transmisiones en vivo. Este detalle, aunque pequeño, no pasó desapercibido para los fans del G-God, quienes siempre están atentos a las sutiles conexiones entre Jimin y Jungkook. La condición en la elección de ropa ha avivado algunas teorías y el cariño, mostrando una vez más cómo incluso en los gestos más pequeños pueden tener un gran significativo. Además, la sudadera que Jimin lució recientemente se agotó en todas las tallas en menos de 10 minutos. Este hecho no solo demuestra el poder del Lead Boy, sino también la inmensa influencia que Jimin tiene sobre las tendencias de moda. Los fans están ansiosos por seguir cada uno de sus pasos, demostrando su devoción y admiración al adquirir rápidamente cualquier prenda que luce. La idea de un nuevo álbum de Jimin ha generado un nivel de entusiasmo sin precedentes. Muchos están especulando sobre el estilo y el contenido del posible nuevo trabajo. ¿Será un álbum que muestre una faceta más madura y experimental de Jimin, o continuará con una vibra emotiva y poderosa que caracterizó su primer álbum en solitario? La posibilidad de poder volver a ver a Jimin rubio con nueva música y presentaciones es algo que nos tiene al borde de la anticipación. La colaboración con Namjoon añade una capa extra de emoción a este proyecto. Namjoon, quien es conocido por su habilidad lírica y su profunda comprensión de la música, seguramente aportará una perspectiva única y enriquecedora al proyecto.